El dictador Nicolás Maduro y la cúpula del régimen chavista están en la mira de la CPI o están en la mira de la justicia internacional. Debemos pasar del examen preliminar a la fase de investigación, donde ya de verdad se abre el caso, donde pueden haber incluso órdenes de detención de determinados funcionarios. Yo espero que si no es este año, el año que viene pasemos a investigación. La CPI anunció que abrirá una investigación formal por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Esperando que los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional no deben quedar impunes y que deben garantizarse su efectiva persecución, incluso mediante la adopción de medidas a nivel nacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. La decisión fue adoptada en el marco de la visita del fiscal de la CPI, Karim Khan, al país caribeño. El impacto de esta determinación es aún mayor al tratarse de la primera en la historia de América Latina. Ya en diciembre del año pasado, la exfiscal Fatou Bensouda había sido contundente en su informe sobre la situación en Venezuela, al concluir luego de una evaluación detallada que existe fundamento razonable para creer que cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos el 2017. La Corte Penal está para juzgar a los que lideran las cadenas de mando y los que son los responsables últimos de las políticas de represión que llevan a los crímenes de lesa humanidad. El examen preliminar de la CPI comenzó el 8 de febrero del 2018 por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad del régimen, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril del 2017 contra el dictador Maduro, como en algunas cárceles donde permanecen recluidos presos políticos en condiciones inhumanas. Bensouda dejó su cargo el pasado 15 de junio y en sus últimos días, la abogada gambiana expresó que tenía la intención de pedir una investigación formal sobre los crímenes cometidos por las fuerzas del régimen chavista, pero se vio impedida en el último momento después de que Caracas pidiera a los jueces que tomaran el control del caso. Por este motivo, el caso quedó en manos de Khan. Considerando que el fiscal de la Corte Penal Internacional ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela 1 y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma. Que a través de las cartas que acabamos de firmar, we are committed to working collaboratively. Estamos comprometidos profundamente a trabajar de forma colaborativa, Independently, independiente, but with full regard to the principle of positive complementarity. con pleno respeto del principio de complementariedad positiva. El magistrado británico llegó a la capital venezolana el domingo pasado y en esos 3 días mantuvo encuentros con mandatarios del régimen, inclusive con el propio dictador Maduro. Finalmente concluyó el examen preliminar de la situación en Venezuela y determinó que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma. La CPI es un tribunal de última instancia que solo interviene cuando los estados no llevan a cabo investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados. La sentencia máxima es de 30 años de prisión. El órgano cuenta con una instalación propia en La Haya, donde también se ubica el tribunal, pero en circunstancias excepcionales puede dictar cadena perpetua. A la fecha, un total de 34 personas han sido procesadas por la Corte Penal Internacional desde su concepción en 1998 mediante el Estatuto de Roma. No obstante, no todos han terminado tras las rejas. 12 criminales se encuentran prófugos y 2 de ellos murieron antes de ser atrapados. Antes de llegar al país, el fiscal estuvo en Colombia, nación que tenía un examen preliminar abierto desde 2004. A su partida, anunció el cierre del mismo tras 17 años. Los directores de acceso a la justicia consideran que esto no ocurrirá en Venezuela y señalaron las diferencias. No hay posibilidades en el corto plazo de que se cierre el examen preliminar venezolano. Yo entiendo que pueda generar alarma el anuncio que se hizo en Colombia, pero el tema es que ahí hay una realidad completamente diferente. En Venezuela los jueces no son funcionarios autónomos, los jueces solo cumplen órdenes y en Venezuela no está planteado ninguna justicia transicional. La pena se puede cumplir en la sede de La Haya, en los Países Bajos o en otra nación, de acuerdo a los convenios que puedan rubricar la Corte y otros países. Hasta el momento, la condena más alta emitida por la CPI fue la impuesta por el ex jefe guerrillero congoleño Bosco Ntaganda, quien en noviembre del 2019 fue sentenciado a 30 años de cárcel por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la República Democrática del Congo. La mayoría de los procesados, condenados y detenidos por la CPI han sido líderes rebeldes o militares, en gran medida
de países africanos. El caso más reciente es el de Dominic Ongwen, un niño soldado convertido en comandante de la brutal rebelión del Ejército Resistencia del Señor, que opera en el norte de Uganda, que en mayo de este año fue condenado a 25 años de cárcel tras ser declarado culpable de 61 cargos. Más corta es la lista de jefes de Estado o presidentes investigados de esta manera tras la decisión del fiscal Karim Khan. El Estado venezolano y las instituciones por los hechos ocurridos en el año 2017, por actos que ellos consideran se cometió represión y porque hubo inacción de parte de las instituciones. Como lo adelantaba, desde el 2018 Venezuela viene enfrentando un examen preliminar en el que se determinó que por lo menos cuatro tipos de crímenes que están sancionados o castigados por el Estatuto de Roma se cometieron en el país. Entre ellos podremos nombrar encarcelamientos, torturas, violación sexual, persecución por motivos políticos. Maduro se suma a esta lista negra que incluye también a Slobodan Milošević, a Muammar Gaddafi, a Omar al-Bashir, a Laurent Gbagbo y a Jan Kabanda. Todos han sido procesados por crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio. El dictador venezolano cuenta con decenas de denuncias por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte de diferentes organismos como la OEA y la ONU. En su informe, la CPI apunta directamente contra cuerpos de seguridad que responden a Maduro. Está la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección de Contrainteligencia Militar, la Fuerza de Acciones Especiales, el Cuerpo de Investigaciones Criminales, Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay que recordar que desde distintas organizaciones no gubernamentales vienen denunciando atropellos, esto relacionado con las manifestaciones del año 2017 y los encarcelamientos, y hasta el día de hoy, según el Foro Penal Venezolano, en Venezuela se contabilizan 252 presos personas detenidas por razones políticas. Entonces, básicamente, para concluir, es una investigación que va en contra del Estado venezolano y El documento también hace referencia a las milicias paramilitares, el servicio de la dictadura, conocidos como colectivos, e indica que actuaron junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento. En relación con el presunto rol de los actores mencionados, los casos potenciales identificados por la Fiscalía no estarían limitados a esas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes. La persecución política está incluida en el reporte elaborado por la ex fiscal Fatou Bensouda, quien indicó que la información disponible indica individuos a favor del gobierno que también participaron en la represión de opositores del gobierno venezolano o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento. Como fiscal general de la República, pido respeto al trabajo que hacen nuestros fiscales, que hacen los delegados de la Defensoría del Pueblo, que hacen los jueces, que hacen la defensa pública. ¿Por qué? Pues bueno, es un trabajo institucional que busca, obviamente, hacer justicia a favor de las víctimas, pero que no merece la manipulación que se ha pretendido hacer. Se ha pretendido utilizar el tema de los derechos humanos, pero particularmente la frase crímenes de lesa humanidad, que quienes utilizan el término desconocen o conociéndolo lo manipulan el concepto para buscar una intervención militar criminal. El reporte aclara a su vez que la información recabada no excluye otros potenciales crímenes cometidos en el país caribeño, sino que su rol es el de establecer si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir las investigaciones. De iniciar la investigación formal, la Fiscalía pasaría a ser la siguiente etapa del proceso legal, donde recabaría nueva evidencia para luego identificar a los sujetos que serían acusados formalmente por la Corte. Luego, 3 jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares confirman la identidad de los sospechosos y se aseguran de que entiendan los cargos contra ellos. En una audiencia posterior determinarán, después de escuchar las partes, si hay evidencia suficiente para iniciar el juicio, donde van a poder condenar a Nicolás Maduro por los crímenes que ha cometido en Venezuela.
Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de noticias. Es totalmente gratis. Compartan esta información con sus amigos y familiares para que estén al tanto de todo lo que va a acontecer en Venezuela por medio de este nuevo informe que va a abrir la CPI. Nos vemos en otra próxima emisión.